Luego del movimiento estudiantil de 1968, que culminó con la masacre del 2 de octubre perpetrada por el régimen diazordacista, la ciudadanía capitalina pareció entrar en un letargo del que solo saldría con la trágica sacudida del fatídico terremoto del 19 de septiembre de 1985, cuya tragedia provocó más de 10,000 muertes y la destrucción total de miles de viviendas y edificios públicos. Este terrible acontecimiento develó a los habitantes del Distrito Federal que no contaban con un gobierno eficiente y capaz de enfrentar semejante contingencia, por lo que la solidaridad ciudadana dio origen a organizaciones populares poderosas que de inmediato comenzaron a ser un contrapeso para el ya desgastado régimen priista, que llevaba en el poder la friolera de 70 años. Y fue precisamente dentro del Partido Revolucionario Institucional que comenzó a darse un movimiento que buscaba la democracia al interior de este partido. Se trataba de la corriente democrática encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el licenciado Porfirio Muñoz Ledo y la licenciada en Economía Ifigenia Martínez, personajes que a partir del año 1987 cambiarían la historia política contemporánea de nuestro país. Expulsados del PRI, los integrantes de la corriente democrática priista reciben apoyo de los principales partidos de centro e izquierda, como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Mexicano Socialista, para finalmente elegir al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la República en las elecciones que habrían de celebrarse el 6 de julio de 1988. Y así, con el respaldo de estos partidos considerados pequeños, con el apoyo de esas poderosas organizaciones sociales surgidas luego del terremoto de 1985 y con el hartazgo general de una población cansada de los abusos de poder, actos de corrupción extremos y un cacicazgo de más de 70 años del PRI en el poder, Cuauhtémoc Cárdenas gana las elecciones y el pueblo de México es víctima de fraude electoral. Carlos Salinas de Gortari asume ilegalmente la presidencia de la República apoyado por el Partido Acción Nacional, y durante su sexenio, la izquierda contemporánea mexicana alcanzaría su máxima expresión fundando el Partido de la Revolución Democrática y desarrollando un activismo político permanente de reclamos y denuncia al régimen espurio de Carlos Salinas. Esta lucha le redituaría al ya formado Partido de la Revolución Democrática, con su líder moral Cuauhtémoc Cárdenas, un prestigio enorme a nivel internacional que le costaría más de 500 muertes de sus militantes atribuidas a la represión del gobierno salinista. Tendrían que pasar casi 10 años de intenso activismo político y presiones sociales para que, por ejemplo, pudiera haber elecciones para aspirar al cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal, cuya designación siempre era hecha por el presidente de la República en turno. Así las cosas, luego del fraude electoral de 1988, 9 años después, la izquierda mexicana, conformada en el PRD, con Cuauhtémoc Cárdenas, llega al poder en la capital del país en el año 1997. Pero desgraciadamente, al momento de asumir el poder, al interior del PRD ya se habían formado varias corrientes encabezadas por personajes muy alejados de los planteamientos izquierdistas, cuya principal base es la ideología socialista. Conformada la primera legislatura de la Asamblea de Representantes del DF con una mayoría abrumadora del PRD, muchos dirigentes y militantes de tendencias socialistas, representantes de la auténtica izquierda mexicana, abandonan las filas del PRD ante el embate de esas corrientes o tribus dirigidas por líderes de colonos y comerciantes ambulantes. En este contexto,
la delegación Xochimilco, siempre gobernada bajo las administraciones priistas por delegados externos, no originarios de la demarcación, comienza a tener jefes delegacionales locales que van a superar en mucho las prácticas corruptas ejercidas por sus antecesores. El primer jefe delegacional elegido a través del voto popular fue el perredista Juan González Romero, quien, para sorpresa de la ciudadanía xochimilca, no tardó en ejercer las mismas prácticas de corrupción de los antiguos priistas, pero las expresiones más acabadas del desaseo en la administración de la delegación Xochimilco vendrían después, con los jefes delegacionales Faustino Soto Ramos y Adolfo Uriel González Monzón, quienes durante las gestiones de los entonces jefes de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas, y el todavía titular del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, crearon un verdadero imperio de corrupción en la delegación Xochimilco, al amparo de estos gobernantes y la alta jerarquía de su partido, el PRD. Así, este sitio histórico, en el que se dieran cita el 14 de diciembre de 1914 los máximos caudillos de la Revolución Mexicana, Francisco Villa y Emiliano Zapata, para firmar el Pacto de Xochimilco, que aliaba a la División del Norte y al Ejército Libertador del Sur para combatir a las fuerzas carrancistas, se convirtió en un auténtico botín de un puñado de políticos que dicen ser izquierdistas, al mismo tiempo que extorsionan a los mismos directivos de la delegación Xochimilco, a quienes, hasta la fecha, exigen la entrega del 50% de sus sueldos a cambio de mantenerlos en el cargo. Es Faustino Soto Ramos, ex jefe delegacional de Xochimilco y actual diputado local en el Congreso del Estado de Guerrero, el principal capo de una red gangsteril bien estructurada que lleva a cabo estas extorsiones a los directivos de la delegación Xochimilco, que son obligados a firmar pagarés y a entregar el 50% de su sueldo de manera anual. Las enormes cantidades de dinero las recibe una persona de nombre Jacqueline Mancilla Alonso, y los pagarés son custodiados por el hermano del diputado Faustino Soto Ramos, el contador público Cesario Soto Ramos. Es el director de gobierno, licenciado Mauricio León Salazar, quien se encarga de presionar y despedir a los directivos que no cumplen con el pago de las extorsiones. Mauricio León Salazar es flamante propietario del prostíbulo llamado Aves de Paso, ubicado en la calle Guadalupe y Ramírez, número 252, en el barrio de San Marcos, en el centro de Xochimilco. Otro hermano del diputado Faustino Soto Ramos, de nombre Jesús Roberto Soto Ramos, siendo empleado de la delegación Xochimilco, aparece en la relación de empresas constructoras que prestan sus servicios a esta delegación, y otro hermano más, Salvador Soto Ramos, es subdirector de jardines, parques y alumbrado público. Este personaje nefasto, actual diputado del Congreso guerrerense, Faustino Soto Ramos, saquea sistemáticamente las arcas de esta demarcación, ya que él es quien dirige la tribu o grupo mafioso que controla los principales puestos directivos, específicamente la Dirección General de Jurídico y Gobierno, cuyo titular, el licenciado Sergio Fontes Granados, y el coordinador de Vía Pública, Gustavo Contreras Silva, obtienen cantidades descomunales de dinero ilegal provenientes de las extorsiones que realizan a miles de comerciantes establecidos, locatarios, grandes y pequeños empresarios y vendedores ambulantes, sin importar que cuenten o no con sus permisos correspondientes para llevar a cabo sus actividades. Son cientos de averiguaciones previas por la comisión de diversos delitos en contra de funcionarios de la delegación Xochimilco y en contra del diputado Faustino Soto Ramos, las que la ciudadanía y algunos directivos de la delegación Xochimilco
han solicitado a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pero su titular, el licenciado Miguel Ángel Mancera Espinosa, en actitud reprobable, ordena a sus subalternos dilatar, archivar y perder los expedientes de estas denuncias en complicidad con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuyo personal, extrañamente, no hace lo conducente para darle seguimiento profesional a las quejas que la ciudadanía le presenta. Hoy, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, bajo la presidencia del doctor Luis González Plasencia, ocupa unas instalaciones lujosísimas al sur de la Ciudad de México. Sus funcionarios cobran sueldos insultantes que no devengan y ejerce escandalosos despilfarros del erario, convirtiéndose en una institución de dudosa funcionalidad, con resultados magros que nos cuesta miles de millones de pesos a los contribuyentes. El diputado Faustino Soto Ramos niega las acusaciones que ciudadanos, organizaciones sociales y directivos de la delegación Xochimilco le hacen, señalándolo como el principal operador del llamado cártel de Xochimilco, al mismo tiempo que impulsa la candidatura de la diputada por el 36 Distrito Electoral, Lourdes Amaya Reyes, para contender por la jefatura delegacional de Xochimilco en las próximas elecciones del año 2012. La diputada Lourdes Amaya Reyes, ya en precampaña, utiliza recursos públicos provenientes de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana de la Delegación Xochimilco, a cargo del ingeniero Edgardo Gutiérrez Quirós, como tinacos, láminas, cemento y hasta maquinaria agrícola como tractores, para repartirlos entre la ciudadanía a cambio de apoyo político. Otros integrantes de esta red mafiosa son Juan Carlos Erazo Rosas, director de Recursos Naturales y cuñado de la diputada Lourdes Amaya Reyes, y Alicia Castro, subdirectora de la Tenencia de la Tierra. Ambos funcionarios expropian terrenos arbitrariamente en el codiciado barrio 18, de alta plusvalía en el mercado de bienes raíces, con el objetivo de extorsionar a los propietarios y negociar los terrenos baldíos que carecen de dueños, obteniendo millonarias sumas de dinero ilegal. Conocida ya por el electorado xochimilca como una de los diputados ninis de la quinta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en donde desarrolló un pobre papel, Lourdes Amaya Reyes es señalada por dos ex empleados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de estafarle sus sueldos de 30,000 pesos mensuales, de los cuales solamente les entregaba 8,000 pesos al mes. También, Lourdes Amaya ha sido denunciada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, junto con el diputado Faustino Soto Ramos, por el delito de extorsión en agravio de varios exdirectivos de la delegación Xochimilco, a quienes despojaron del 50% de sus sueldos a cambio de mantenerlos en sus cargos. Hoy, Lourdes Amaya quiere ser la próxima jefa delegacional de Xochimilco. Otro importante capo de este cártel de Xochimilco es el también diputado Adolfo Uriel González Monzón, quien comete las mismas tropelías que su compañero de partido Faustino Soto Ramos, pero con el otro 50% del personal directivo de la demarcación sureña. Adolfo Uriel González Monzón es dueño del conocido centro nocturno llamado Valentinos, en La Noria, y posee palacetes de lujo en Tlalpan, Tepepan, Santiago Tepalcatlalpan y en el estado de Morelos. Asimismo, en el enorme predio ubicado en la calle Guadalupe y Ramírez número 481 del barrio de San Bernardino, en el centro de Xochimilco, Uriel González Monzón ha edificado un gigantesco salón de usos múltiples, un lavado exclusivo de autos y una tienda OXXO, en donde se puede encontrar por las tardes, administrando este negocio,
a la directora de Manifestaciones, Licencias y Desarrollo Urbano de la Delegación Xochimilco, Mariana Pérez Flores, indiciada pero impune en la averiguación previa número FFP, diagonal BT1, diagonal 264, diagonal 10-02, por los delitos de robo y despojo ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Esta es la izquierda que durante más de una década ha destruido a Xochimilco, estrangulando su ancestral e histórica red de canales y depredando sus zonas ecológicas por el abandono premeditado y el fomento de invasiones ilegales promovidas por estos mismos personajes que así pagan las facturas políticas que diversas agrupaciones de colonos les cobran por llevarlos al poder. Esta es la izquierda, protegida por los altos mandos del gobierno del Distrito Federal, antes con Andrés Manuel López Obrador y luego con Marcelo Ebrard Casaubon, quien le permitió durante casi toda su administración a su ahora exsecretario de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama, proteger especialmente a este cártel sureño que les aporta ríos de dinero ilegal para financiar sus campañas electorales y amasar enormes fortunas personales. Esta es la izquierda que con esta clase de personajes nocivos traiciona al pueblo de México, despojándolo de una opción viable de representatividad para defender sus derechos y su soberanía ante los embates depredadores y destructivos de los gobiernos priistas y panistas. En Xochimilco, la izquierda fracasó, como fracasó también en la mayoría de las delegaciones políticas gobernadas por jefes delegacionales de extracción perredista, cuya autoridad quedó minimizada y fragmentada por la existencia de las tristemente célebres tribus que derivaron en verdaderos cárteles delincuenciales. Esta es la izquierda con la que Marcelo Ebrard, acusado de incluir en la nómina del gobierno del Distrito Federal a su novia Rosalinda Bueso, con un sueldo superior a los 50,000 pesos mensuales, pretende buscar la presidencia de la República el próximo año 2012. Esta es la izquierda mexicana a la que le dieron prestigio exponentes de indiscutible calidad moral y hoy está muy alejada de los principios básicos del socialismo, que son honestidad y lealtad al pueblo. Pero no todo está perdido para la ciudadanía, que, al darse cuenta de que los partidos políticos solamente defienden sus intereses y gobiernan para sí mismos, ya considera la exigencia de las candidaturas ciudadanas para prescindir de estos y buscar un futuro mejor. Ciudadanos al poder, los partidos al olvido, los políticos corruptos, que ya dejen de robar. Ciudadanos al poder, los partidos al olvido, los políticos corruptos, que ya dejen de robar.